¿por qué se separaron mis papás si no peleaban? ¿Cómo hago contacto cero? Si es que ahora sí es hasta que la muerte nos separe. Y suena irónico porque uno piensa que esto es un problema de desamor. ¿Cómo lo haríamos con amor? Y yo creo que precisamente en los desafíos de la vida, en los momentos difíciles, en los conflictos, en lo problemático, es donde podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Bienvenidos a A Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos a este episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy nos acompaña Juanita Bobada. Juanita es abogada de la Universidad de los Andes, es coach logoterapéutico. Además, ella es fundadora y exdirectora del Jardín Infantil Huellas y actualmente realiza consulta privada donde hace coach con familias acompañándolos en temas de educación, de crianza y bueno, también del tema que nos convoca hoy. Bienvenida, Juanita. Qué rico que estés acá con nosotros. Mil gracias a ti por esta invitación, Juanis. Bueno, además, no puedo olvidar mencionar que también Juanita es autora del libro Separación por las Buenas. Juanita, ¿cómo hablar de un tema del que no se habla? Muchas familias realmente nos preguntan y tienen muchas inquietudes sobre cómo abordar este tema tan importante, pero a veces del cual no hablamos. Evidentemente, este es un tema del que yo digo que es como traer una nube gris en un día soleado porque vamos a hablar de separación. Además, cuando uno habla es de amor, ¿no? Ajá. Y más en la pandemia que estamos de la felicidad y que tenemos que estar todos súper bien y contentos. Y un poco desde la logoterapia, que es bien bonita, es una mirada de hablemos también de lo que puede generar sufrimiento y nos puede ayudar a crecer. Uh-huh. Evidentemente la separación no es algo que ninguna familia planee, pero no nos digamos mentiras. En algún punto del matrimonio, por lo menos yo, en algún punto del matrimonio uno se pregunta, ¿será que voy a seguir casada? Y cuando nos hacemos esa pregunta, vienen un montón de dudas y de angustia relacionadas sobre todo con los niños, pero también con creencias culturales, con pensar que es un fracaso, con pensar que estamos yendo en contra incluso de mandatos religiosos, el qué dirán de la cultura, una cantidad de cosas. Entonces como que uno echa reverso y se frena en seco. Entonces hablar de lo que no se habla invita, hablemos de una realidad. Una realidad que sucede incluso en este país, casi que en el 41% de las parejas. Y hablarlo para que si llegamos a transitarlo, lo hagamos desde el amor. Y suena irónico porque uno piensa que esto es un problema de desamor. ¿Cómo lo haríamos con amor? Y yo creo que precisamente en los desafíos de la vida, en los momentos difíciles, en los conflictos, en lo problemático, es donde podemos sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y esa es la intención de hacer una separación bonita. Una separación por las buenas. Y bueno, ya entrémonos un poco en esto porque cuando uno habla de separación, indudablemente tienes que hablar de conflicto, ¿sí? Creo que nos cuesta, digamos, aceptar, reconocer el conflicto, pero creo que somos humanos y también creo que es importante poner sobre la mesa cómo estamos abordando el conflicto. Muchas veces ni lo hemos hablado con la pareja, no nos ponemos de acuerdo, cómo entender cómo este conflicto podríamos sacarle de alguna manera un aspecto positivo en nuestra crianza con los niños. Bueno, pues el conflicto es el terreno fértil para aprender un montón de habilidades, para humanizarnos y ser vulnerables. Yo creo que estamos, digamos, el cambio precisamente es eso, es el conflicto que aparece y nos permite evolucionar. A veces nos lleva a extremos, a que un cambio en la relación de pareja cambia la pareja de molde a convertirlo en una pareja que ahora vive en dos casas distintas o una expareja con los niños organizados de manera distinta, pero también dentro del matrimonio es importante reconocer que el conflicto es parte del día a día y que si nosotros tenemos buenas herramientas de comunicación, y eso es irónico, porque no nos dieron clase de eso ni en el jardín, ni en el colegio, ni en la universidad, pero si sabemos tener conflictos, si sabemos discutir, si sabemos en eso escuchar, por ejemplo, hacer silencio, ver al otro en el conflicto, ponernos en los zapatos del otro, ser empáticos y tener como esa garantía de que independientemente la problemática que exista, podemos seguir casados o podemos seguir como amigos o podemos seguir como expareja, es muy distinto. Yo creo que el conflicto es un escenario maravilloso para enseñar a nuestros hijos a resolver problemas. Y hoy que está tan de moda el bullying, y digo de moda en el sentido de que gracias a Dios tiene un foco grande donde estamos mirando cómo enseñarles a nuestros hijos a ser bonitas personas, a relacionarse adecuadamente. Bueno, pues el escenario del conflicto de la pareja es una maravilla para poder enseñarles a nuestros hijos que independientemente de las circunstancias puede haber un buen trato, puede haber una escucha, debe haber respeto, tenemos que hacernos responsables de nuestros actos, porque en últimas la educación que les damos a nuestros hijos se da cuando no estamos educando, es decir, en la cotidianidad. Total. En el día a día. Sí. En la Cuando nos ven interacción. discutir, exacto.
Muy Cuando nos ven orgánica. amarnos, cuando nos ven no estar de acuerdo, cuando hacemos un acuerdo y lo cumplimos o no lo cumplimos, ahí estamos realmente educando. Es decir, que deberíamos hablar explícitamente de cómo en nuestra familia manejamos o entendemos el conflicto. Y me haces pensar en algo, Juanita, que algunas veces llegan niños a mi terapia, a mi consulta, y a veces cuando estamos hablando de cómo llegas hoy a la terapia, cómo te sientes, y dicen un poco, estoy un poco preocupado, estoy asustado. Dicen, esta semana mis papás he visto que han peleado mucho, estoy pensando que de pronto se puedan separar. Es algo que puede ocurrir y pues me pone a pensar un poco en eso que estás diciendo, de cómo es de importante que los niños entiendan que a veces podemos tener diferencias, puntos de vista diferentes y que no necesariamente eso deriva en una separación o en un divorcio, pero sí que es importante, como tú dices, esos acuerdos básicos de si tenemos un punto de vista diferente, cómo lo vamos a hablar, porque eso también está dando herramientas de manejo a los niños. Total, es que yo creo que alrededor de este tema hay un montón de mitos y un montón de creencias. Una de esas precisamente es que si estamos peleando, nos vamos para la separación. Pero también pasa lo contrario. ¿Por qué se separaron mis papás si no peleaban? Y muchas veces me pasa que me llegan las parejas o una de las dos personas a consulta y me dice, nosotros no peleamos, nos llevamos súper bien, pero ya no lo amo. Entonces, volviendo un poco al conflicto, y es como a nuestros hijos también tenemos que enseñarles que se vale no estar de acuerdo y que podemos hacer acuerdos, ¿sí? Que podemos discutir, incluso que pueden haber conversaciones álgidas y que no nos faltamos al respeto y que podemos reparar y que podemos llegar a nuevas posiciones y que nos podemos movilizar. Qué bonito ejercicio para los niños, ¿no? Lo que pasa es que para los chiquitos es un tema tabú también. Como este es un tema que no se habla, es como por debajo de la mesa, los papás de fulanito se separaron, ¿cierto? Y entonces están mal. Y tenemos todas estas creencias alrededor de la separación, pero qué bonita oportunidad también para hablar de los hijos. ¿Cuál sería tu miedo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo vive tu amigo? ¿Cuál sería tu temor con tu papá o con tu mamá? ¿No? Porque si nosotros hablamos de todo en casa, de lo que sea, ese es el factor protector para que en el momento que lo transitemos tengamos más herramientas. Podría pasar también un poco el escenario contrario y es de pronto papás que por el miedo a no afectar o no hacer sufrir de alguna manera a sus hijos dicen, o sea, nuestra relación está completamente por caminos separados, pero decidimos como convivir y seguir juntos un poco porque no queremos que nuestro hijo o nuestra hija sufran. ¿Encontramos ese escenario? Un montón. Y es un escenario que parte originalmente de un sentimiento de amor y de cuidado a nuestros hijos, porque tenemos la idea de que van a salir muy maltratados de una separación, pero es bien relativo. Es bien relativo porque estamos subestimando a los niños que se pueden dar cuenta que esa relación no está funcionando o pueden aprender que es que así son las relaciones. ¿Sí? En donde de pronto no hay diálogo, de pronto hay un trato muy fuerte o de pronto no hay expresiones afectivas y, ok, así se vive en la relación. Entonces, muchas veces por hacer más hacemos menos. Ajá. Y sobrecuidamos a nuestros hijos, sobreprotegemos a nuestros hijos para que no sufran y tomamos una decisión que además es muy personal y eso es muy irónico, porque entonces uno dice, ok, entonces ¿qué? ¿Pienso primero en mí? ¿Eso acaso no es egoísmo? Y yo creo que no. Yo creo que ponerse uno primero la máscara de oxígeno. Yo creo que ser uno honesto con uno mismo, yo creo que poder mostrarle a sus hijos o a nuestros hijos lo que para mí representa una relación de pareja y qué condiciones tiene que tener para estar ahí, es un ejemplo maravilloso, es un acto de amor maravilloso. Claro, entendiendo que cualquier chiquito que viva la separación de sus papás a cualquier edad va a transitar por momentos complejos. Claro que sí, pero ojalá ese no sea un impedimento, porque después además puede pasar una cosa muy dura. Y es que les podemos pasar la factura a nuestros hijos. Y es, me quedé por ti. Y eso no es justo. Y es un mensaje que no queremos dejar en ellos también. Claro, porque los papás se pueden preguntar de pronto cuando ya están pensando en tomar esas decisiones, ¿será que mi hijo se va a traumatizar con esta decisión que estamos tomando? Bueno, los hijos se pueden traumatizar, pero no porque los papás se separen. Los hijos se pueden afectar, digamos, negativamente, pueden pasarla muy mal, transitar por una depresión, tener episodios de ansiedad, tener efectos a nivel escolar, a nivel social,
pero más por el tipo de relación que lleven los papás. Y por el manejo que se haga de la situación, de la decisión. Temas como, por ejemplo, el manejo de lealtades, ¿no? En donde, por ejemplo, estos comentarios que también nacen del amor, como no estuve contigo el fin de semana y me dolió hasta el alma y no puedo vivir sin ti, te amo, te adoro y es muy duro estar sin ti, que suena muy amoroso. Un chiquito de 4 o de 8 o de 16 dice, oh por Dios, estoy haciendo sufrir a mi papá o a mi mamá, yo tengo que quedarme aquí. Y empiezo a tener como estas lealtades o empiezo a comportarme de tal manera para que mi mamá esté bien. Entonces comienzan muchas veces los hijos a cuidar a los papás porque ellos no están bien. Y ahí digamos que cambiamos los roles en el sistema y ahí sí tenemos, pues, digamos que ahí sí hacemos un daño real. Es mayor, claro. Bueno, y Juanita, cuando ya el papá, la mamá, la pareja ha tomado la decisión, muchos papás nos preguntan ¿y ahora cómo le damos esta noticia? ¿Desde en qué momento? ¿Cómo lo hago? ¿Lo dice solamente el papá? ¿Lo dice solamente la mamá? ¿Deberían estar los dos? ¿Qué palabras utilizar? ¿Qué frases sí o qué frases no? Y, por ejemplo, tener en cuenta la edad. Supongo yo que ahí es completamente relevante. ¿Qué herramientas nos puedes ir dando para aquellos papás que están tomando esa decisión y ya la van a comunicar a sus hijos? Lo primero es que del afán no queda sino el cansancio. Yo honro mucho una primera etapa que yo le llamo la etapa de la preseparación, en la cual los adultos hacen unos preacuerdos. ¿Cómo vamos a hablar, a dormir, a vivir? ¿Qué vamos a contar afuera? ¿Qué no vamos a contar? ¿Con qué amigos vamos a hablar? ¿Con cuáles no? ¿Qué pasa con la familia política? O sea, los abuelos o los suegros, antes de hablar con los niños. Tener muy acordado, digamos, cómo va a ser el nuevo modelo de familia, porque la familia no se desbarata, sino la familia va a ser ahora distinta. Entonces, que alguno se va a quedar en la casa, los dos vamos a tener casas distintas, los niños van a conocer dos lugares distintos, los niños se van a trastear. ¿Cómo va a ser esto? ¿Quién va a tener la custodia? ¿Es monoparental? ¿Es custodia compartida? ¿Cómo funcionan los fines de semana? ¿Cómo es el proceso de alimentos? Es decir, ¿cómo es la parte financiera ahora? Todo esto tiene que resolverse previamente. Yo digo que hay 3 grandes etapas. La primera es la redefinición del vínculo, que es la etapa en donde los dos transitamos por lo emocional, por reconocer que ya no vamos a ser más pareja. Puede que alguno quiera y el otro no. Pero una frase muy dura que voy a decir y es, para casarse se necesitan 2, para separarse se necesita 1. Sí, entonces, pero lo primero es la redefinición del vínculo. Luego es todo lo que puede ser legal, los acuerdos con los cuales vamos a vivir las nuevas reglas del juego. Cambiamos de monopolio y ahora vamos a jugar parqués. Y es distinto. Y la tercera es cómo se hace. Entonces, en esta etapa de la preseparación nos preparamos para hablar con ellos. De hecho, yo en consulta lo que hago algunas veces es practicar con los papás. Haces como el juego de roles donde ellos ponen en acción como si lo estuvieran haciendo con su hijo. Y ahí tenemos en cuenta un montón de cosas. La primera, papá y mamá juntos. Y ojalá en el mismo sofá y los niños enfrente. Claro, depende de la edad, por supuesto. Pero en términos generales, juntos. No uno le da la noticia a los niños, no en un momento de rabia, no antes de estar todo listo. No. Ya pasamos lo más, esperemos lo menos, tengámoslo arreglado y hablemos con los niños. En esa hablada, preparémonos emocionalmente, practiquemos para no desbordarnos en ese momento. Por supuesto que se vale llorar, por supuesto que tenemos que estar tristes, estamos vivos, si no seríamos como medio psicópatas. No, normal que vamos a estar tristes, pero no desbordados. Y podemos plantearles algo como muy concreto dependiendo, ¿no? Si son menores de 7 años, algo muy básico como papá y mamá no van a seguir siendo novios. Papá y mamá ahora se aman distinto. Papá y mamá ahora van a ser amigos y van a vivir en casas distintas. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Hagan lo que hagan, es una decisión adulta. Los amamos y eso nunca va a cambiar. Y ahora papá va a vivir en tal parte o mamá va a vivir en tal parte y ustedes van a estar de esta manera y va a funcionar así. Obviamente cuando son más grandes surgen un montón de preguntas y esa conversación puede durar 15 minutos o días. Puede ser una conversación que ahí queda frenada y a través de los años aparecen preguntas y tenemos que estar disponibles para responder. Pero respuestas donde se cuide la intimidad de la pareja. Eso es vital. Muchas veces como yo le voy a decir a los niños lo que tú hiciste. Claro. ¿Y eso qué construye? ¿Eso qué aporta? ¿No que estamos cuidando a los niños? Entonces, ¿para qué? ¿Dónde está la prioridad? ¿Sí? Y la prioridad son los niños. Los adultos tienen que asumir lo que tengan que asumir. Hacerse cargo de esas emociones. Absolutamente. Entonces, cuiden la privacidad, cuidemos mucho lo que se dice afuera. Nunca papá o mamá hablan mal del otro a los hijos. Nunca.
Sí. Claro, uno no puede tapar el sol con las manos. Sí, hay algo evidente que se ve, pero no es la expareja quien lo hace evidente. Cuidemos a la familia que también está alrededor, los abuelos, los amigos en común. Pero esta es una conversación que es la que marca un antes y un después. Porque es una conversación, sí, en la cual no más de 2 días ya pasa algo. Alguien se moviliza. Alguien se trastea, algo se empaca. No es que en 6 meses organizamos cosas. Sí. Vamos a hablar cuando estemos listos para ejecutar. Entonces tenemos que estar muy preparados para eso. Claro, porque el manejo del tiempo me haces pensar, y sobre todo en los niños más pequeños, el manejo del tiempo tiene que ser muy concreto y muy aterrizado a la poca conciencia que hay todavía de ese manejo del tiempo. Entonces, si dejamos de pronto mucho tiempo entre esta noticia y la ejecución o las acciones que vayamos a emprender, pues puede generar un poco más de ansiedad o de incertidumbre, ¿sí? Sobre todo que alrededor de entre los 6 y los 10 años tenemos una etapa de mucha fantasía. Y es lógico que cualquier niño fantasee con que sus papás vuelvan. Entonces tenemos que ser muy concretos con la comunicación y con los actos. Entonces no, es que nosotros somos muy, muy buenos amigos, entonces de vez en cuando papá viene acá, los duerme y de vez en cuando se queda acá a dormir o desayunamos todos juntos. Chévere, algunos acuerdos muy flexibles, pero ojo con confundir a los niños. Es más, hay que tener mucho cuidado con no darles esa ilusión no solo desde ese mensaje, sino que si estamos pensando en volver, que puede pasar, me ha pasado y lo he visto muchas veces, no le digamos a los niños hasta que no sea absolutamente un hecho. Pero no, mira, lo vamos a hablar, déjamelo hablar con tu papá. No, eso es un tema 100% adulto. Así tenga el hijo 18. Claro. Este es un tema de papá y de mamá. Sí, que haya como esa congruencia, ¿no? Entre lo que se dice y lo que ellos ven que está pasando, para no generar esas falsas expectativas. Bueno, Juanita, y en ese momento de comunicar la noticia o después, como tú lo dices, los niños pueden tener algunas preguntas, ¿no? Me imagino yo, es como, ¿es culpa mía? ¿Hice algo malo? Así es. ¿Me van a dejar de querer? ¿Cómo Claro. podemos ayudar a los papás a que transiten y den como una mirada, una respuesta a los hijos, obviamente conservando el tema de la etapa del desarrollo en la que están? Claro, porque además para nosotros hay como una vivencia. Es decir, ya estamos maduros, nuestro prefrontal ya está desarrollado, entonces nosotros tenemos esta vivencia. Vamos a pasar en una separación de pronto con niños chiquitos donde todavía están en el pleno egocentrismo. Antes de los 10 años todo pasa por ellos y para ellos. Sí. Entonces, si mis papás se están separando, seguro tiene que ver conmigo. ¿Dónde está mi nivel de culpa, de responsabilidad? ¿Yo qué tengo que ver? ¿Será que si yo saco mejores notas, de pronto vuelven, mi papá y mamá no se vuelven? separan? Exacto. O será al revés, que si yo hago esto, que me doy cuenta que cuando yo no voy a clase o me hago pipí en la cama, ¿cierto? Mi papá y mamá tienen que hablar. Sí. Puede que sean procesos muy inconscientes como pueden ser conscientes. Entonces es muy importante transitar esta primera etapa del egocentrismo donde yo todo el tiempo estoy reafirmando, esto es una decisión de papá y mamá adulta, no tiene que ver contigo, el amor nunca va a cambiar, ¿sí? Mamá y papá pueden estar tristes y no tienes que cuidarme. Papá y mamá somos los adultos, nosotros buscamos la ayuda con otros adultos. Claro, ¿no? porque pueden pensar que es responsabilidad de ellos si mamá llora o si papá está triste, como sanar un poco esa emoción y ayudarlos a contener, ¿no? O sea, como que se invertiría un poco el rol ahí. Se invierte el rol. Y hay que cuidar mucho eso. Es más, una cosa que yo veo es que al principio dicen, no, como estoy solo o sola, pues que duerman conmigo. Los niños, cuando antes dormían en sus cuartos. Suena bonito y hay veces por la situación emocional, digamos que ese momento de contención puede ser bonito, pero la pregunta es, ¿ellos lo necesitan, los niños? ¿O la mamá? ¿O el papá? Si uno lo necesita, no lo hagan, porque no se trata de uno, se trata de ellos. Es pensar, no te voy a dar lo que quieres o lo que yo quiero, te voy a dar lo que necesitas. Y de pronto lo que necesitas es acompañamiento en tu cama, donde yo te lea un cuento relacionado con la separación de papá y mamá, en donde te acompaño a llorar, en donde está permitido aquí sentir, en donde yo también te digo que yo también siento, porque esto fue muy, muy, muy importante, pero las reglas de la casa siguen siendo las mismas, sigues durmiendo en tu cuarto, igual vamos a ir al colegio, ¿sí? Claro. Entonces, en esta ya, digamos, un poquitico mayores, las rutinas continúan, las reglas no cambian, y entre más grandes aparecen preguntas más existenciales sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre los comportamientos. Yo sí me di cuenta que mamá tal cosa o papá tal cosa, y es muy importante que nosotros ahí volvamos a honrar la intimidad de papá y mamá, aprovechemos ese momento para enseñar
los valores que querramos enseñar, Ujú. los que sean y respetuosamente. Habrán familias que consideran una pareja, una relación abierta está viable, perfecto, pero en otras de pronto no, perfecto. ¿Qué le quiero enseñar a mi hijo o a mi Sí. hija? Porque además va a pasar en este proceso que pasan los años, me sigo haciendo preguntas y es probable que papá o mamá comiencen a salir con otras personas. Así es. Y yo Es todavía una estoy nueva realidad. lidiando, sí, con la separación. Entonces Ujú. vendrán nuevas preguntas. ¿Mamá se puede volver a enamorar? Ujú. Como si mamá tiene vida después de mí. ¿Y qué Entonces, pasó con eso que había antes sí. entre mi papá y mi mamá? ¿Dónde quedó? Entonces yo creo que todas estas son oportunidades que uno puede ver. Bueno, una separación no es lo planeado, puede no ser lo ideal, pero si estamos ahí, qué gran oportunidad. Qué gran oportunidad para enseñar cosas, para hablar de temas. Desde el error, papá y mamá se equivocan, podemos reparar, podemos abordar las cosas de una manera diferente y siempre como desde esa mirada de que aprendemos y cómo queremos como familia si ya no estén papá y mamá juntos. Y también pasa que en los adolescentes coincide con una época en que dejamos de ser superhéroes. Coincide donde ya no les caemos tan bien y es más chévere los amigos. Y muchas veces lo mezclamos. Es que tiene que ver la separación y no. De pronto tiene que ver la etapa del desarrollo, del ciclo vital en donde los chinos quieren estar con sus amigos. Uno les parece que su chiste ya no es chistoso y que el comentario es aburrido. Y no tiene que ver con la separación. Tiene que ver con la etapa que también lo tenemos que poder acompañar. Nos van a juzgar. Eso es ser adolescentes. Total. Y eso no está mal, pero no por eso quien gobierna en la casa son los adolescentes. Seguimos Total. siendo nosotros la autoridad. La autoridad y los límites, todo dentro del marco del respeto se puede decir. Juanita, y en esas emociones que a veces pueden surgir en el camino, porque esto, pues, bueno, decimos, hay un momento de la comunicación de la noticia, pero ahí no termina. Ahí podemos decir empieza. casi que empieza todo este camino, Sí. donde seguramente hay muchos niños o adolescentes que en su momento al principio pareciera que de pronto dicen, no, bueno, aquí no pasó nada, un poco desde esa primera etapa como esto, aquí no está pasando, esto no es real, de pronto tal, y no lo expresan y no lo comunican. Digamos, ¿qué nos puedes decir frente a eso? Es cómo darle ese tiempo a los niños, porque a veces lo comunican inmediatamente, pero puede que otros no. Otros se toman un tiempo como para digerir y para empezar a exteriorizar. Es probable que esto pase, esto es esperable. Total. Contémosles a nuestra audiencia qué podríamos esperar en términos como de ese manejo emocional. Bueno, yo creo que somos unos afortunados en que somos una generación que hablamos de las emociones, que ya no es de mal gusto llorar, que los hombres también pueden llorar, que sentir es lo que pasa. Lo que pasa es que antes no lo podíamos como manifestar. Entonces, lo primero es, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es permitir que ellos también vean que nosotros sentimos, que nos podemos frustrar, que tenemos tristeza, que a veces tenemos rabia y que lo podemos manejar. No con eso, porque nosotros nos definen también nuestros actos, ¿no? Entonces, no se vale sentir. Y desde ahí los podemos acompañar. Oye, se vale que en este momento yo te caiga gordísima. Habrán momentos en que me puedas odiar, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer? Abrir esa autopista para que en el tiempo en que vayan sucediendo las cosas, en su propio procesamiento, si es a los 6 meses, si es al año, si es con un evento en el colegio, si es con la terminación con la novia de la universidad, ahí de pronto se me tocan todos los botones y yo estoy disponible a abrazar esas emociones y acompañar esas emociones. No a resolverlas, pero sí a acompañarlas. Entonces, no pasa en el tiempo que uno cree que pasa. A veces uno cree que la hablada con los niños es como la bomba atómica. Solucionó todo. Aquí ya pasó. Sí. No, ahí de pronto están como tranquilos y a los 6 meses un chiquito comienza a perder el control de esfínteres o empieza a pasar algo en el colegio. Y cuando uno empieza a mirar, ok, acá hay algo lo cual no se ha procesado o no se ha hablado. Por eso es tan importante no hacerlo solos. Yo no creo que todos los niños de cualquier edad tengan que ir a terapia cuando sus papás se separan. Sí creo que los adultos deben hacerlo acompañados. Llámalo coach, sacerdote, el profesor de yoga, o sea, alguien con quien yo pueda abrir mi corazón, el terapeuta, con la corriente que sea, donde yo pueda hablar de esto. No tengo que hacerlo solo. ¿Para qué? Para que alguien me ayude a ver también mis puntos ciegos, para poder acompañar bien también a mis hijos. Y no pasa nada si durante el camino nos damos cuenta que nuestros hijos también necesitan hablar con alguien. Afortunadamente hoy en día sí estamos más abiertos a eso. ¿Y en qué momento? Porque ese punto que tocas me parece clave, es cómo podemos identificar que en este momento sí necesitamos que nuestro hijo tenga de pronto ese acompañamiento adicional. ¿Qué podemos como identificar allí? Bueno, digamos que lo esperable es que hayan emociones, que haya rabia, que haya tristeza, incluso que haya rebeldía, que hayan preguntas
a veces que nos quitan el suelo y que no sepamos qué contestar, que nos juzguen, y hasta ahí no necesitamos terapia. Cuando empiezan a ver, digamos, como comportamientos con los otros o temas escolares o temas en la alimentación, en donde estoy comiendo mucho más, mucho menos, temas con el sueño, por ejemplo, comportamientos ya un poco más complejos, por ejemplo, como lastimarse, pues es evidente que yo no estoy pudiendo procesar. A veces, cuando el conflicto entre papá y mamá está muy difícil, puede que los niños no estén manifestando mucho, pero una psicóloga infantil, por ejemplo, puede ayudar a acompañar a esos niños que están oyendo dos versiones distintas, ¿cierto? Como a ser objetiva y acompañarlos a entender ese niño que está viviendo. Y puede ser la herramienta clave para darle luces a los papás. Es decir, hey, estoy notando esto. Entonces, a veces la psicóloga infantil o la psicóloga de adolescentes puede ser también la persona que escucha a los niños o a los adolescentes y guía a papá y a mamá también en este proceso. Entonces, yo creo que cuando ya hay comportamientos interferentes, digamos que ya se salen de lo típico, entendiendo que tiene que haber una afectación y una afectación sana. Y es que si yo me pongo triste, es porque tengo buena empatía, porque tengo buena salud mental. De hecho, la tristeza es el factor protector de la depresión. Qué bueno que te pongas triste, porque te puedo acompañar. Sí, esa emoción tiene una función Claro, y un absolutamente, propósito. exactamente. Bueno, y digamos que ya hemos pasado como estas etapas primeras de las que hemos hablado, y digamos que hemos decidido como tener esa responsabilidad y ese respeto mutuo, que si bien es un momento difícil, estamos tratando de poner lo mejor de nosotros para que esa comunicación sea efectiva de aquí en adelante, porque como bien lo decimos, o sea, no somos pareja, pero seguiremos siendo infinitamente papá y mamá, ese rol no va a desaparecer. Pero allí también surgen todos estos retos en algún momento con respecto a la comunicación. Pasan cosas y muchos papás dicen, es que estamos en un momento donde la atención está desbordada, es muy difícil hablar, llegar a hacer acuerdos. De pronto también un poco el tema de, es que allá se maneja una forma y lo que hemos dicho es que tenemos que estar alineados en esto y eso nos está dando. ¿Qué podemos como hablar de cómo mantener esa comunicación dentro de lo doloroso que es todo este proceso? Pero como tú lo decías, desde el amor y desde el propósito y la prioridad que son los hijos, ¿qué podríamos tener en cuenta allí para cuidar esa comunicación y esa parte afectiva? Pues mira que es bien bonito porque casi que es antinatural. ¿A qué voy con esto? Cuando una pareja termina y no tienen hijos, la recomendación de cualquier terapeuta es contacto cero. No se hablen, no se escriban, no miren las redes sociales del otro. ¿Por qué? Necesitas sanar. Porque tiene que haber dolor, tiene que haber frustración, tiene que haber molestia. Independientemente de las razones, pues hay emociones de las difíciles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago contacto cero? Si es que ahora sí es hasta que la muerte nos separe. Tenemos que ir a la reunión del colegio. Tenemos que ir al bazar, tenemos que resolver lo de las normas y los límites, tenemos que ponernos de acuerdo en un montón de cosas. Las tareas. Tenemos que ser papás y tener una parentalidad post-separación. Entonces, lo primero es que digamos que es al contrario. Entonces, fíjate cómo desafía lo humano. Y desde la logoterapia se dice así, es para dejar de ser humano y ser persona. Persona es trascender, es reconocernos en el momento quizás más difícil de la vida, donde estamos siendo empujados por las emociones difíciles y tener un elevado nivel de autorregulación para dejarnos a nosotros en un segundo plano, en el buen sentido de la palabra, es decir, cuidar primero a nuestros hijos y a sus necesidades y no desbordar nuestras emociones. Ahora, ¿esto cómo se aterriza? Lo primero es saber que la comunicación pues no va a parar. Entonces, hacerme cargo de lo que sí estoy sintiendo. Y es más, si yo en la comunicación no puedo decir, ven, tenemos que hablar. Con toda la rabia que tengo en este momento, con toda la frustración, la tristeza y el dolor, tenemos que hablar de este tema. Las normas no pueden cambiar, la hora de dormida es la misma hora de dormida, está pasando esto en el colegio, me llamó la profesora para esto. Tenemos que hablarlo. Pongamos en pausa, ¿sí?, lo que estamos viendo emocionalmente y hagamos una asamblea. Una asamblea extraordinaria. Entonces, hay unas herramientas que tenemos que tener en cuenta. Lo primero es reconocer qué emociones estamos transitando y ponerlas sobre la mesa, no debajo del tapete. Lo segundo, podemos regularnos. Démosle ese ejemplo a nuestros hijos. Y es, yo tengo mucha rabia con tu mamá, pero entonces yo por eso hago. No, yo me autorregulo, que es lo que le queremos enseñar a nuestros hijos. Tercero, la comunicación siempre tiene que ser respetuosa. ¿Y qué implica el respeto? Escuchar, que es dificilísimo. Uy, sí. No nos enseñaron Escuchar. a oír la otra persona de verdad. Hablarlo, digamos, con palabras respetuosas, en donde no haya violencia, todo eso es como absolutamente obvio. Pero hay una cosa que funciona y es
yo recomiendo que creen un chat que se llame Hijos, porque muchas veces hoy en día con lo que está pasando en las comunicaciones y todo es que nos comunicamos en el chat por todo, por el cumpleaños, por la pelea, por la cita con el abogado y porque hay que comprar nuevos uniformes. No mezclen en el mismo chat todo. Entonces, en el chat continuamos con el tema del cumpleaños o la cita que tenemos con el abogado. Pero lo que tiene que ver con nuestros hijos, qué bonito si se honra en un chat distinto donde hay una foto de nuestros hijos y ahí solo queda un reporte de lo que tiene que ver con nuestros hijos. Fotos, videos bonitos, cosas que queramos compartir, más aquí va el informe. Acuerdo, Sí. tuvimos esta reunión, pensemos esto. Segundo, nos toca formalizar una junta directiva. Antes era espontáneamente, después de la comida, yendo a un restaurante a comer o entre el carro en una conversación. Ahora toca formalizarlo. Entonces hay junta directiva, ordinaria o extraordinaria, para hablar de 1 o 3 temas. Llevemos un acta. Y cuando llevo un acta es un cuadernito donde, ven, la vez pasada hablamos de este punto, hoy hablemos de este. Anotemos. No tenemos que resolverlo todo ya, oigámonos y nos encontramos en 15 días. No tengamos conversaciones la primera etapa, los primeros 6 meses, el primer año, más de 1 hora, que sean cortas. Cortas y con un objetivo muy preciso. concretas. Entonces, si tenemos 3 temas, no, escojamos uno. Y nos volvemos a reunir para el otro. Y evaluamos qué pasó. Exacto. Y cuáles son nuestros compromisos de aquí a que nos volvamos a reunir. Y para la comunicación con el otro, probablemente lo primero que tengo que ver es cómo estoy yo. Entonces, tengo que ser lo suficientemente vulnerable, honesto y humilde para de pronto decir, no estoy pudiendo comunicarme. No recibo bien, no doy bien. Necesito terapia. Necesito hablar con alguien. Necesito aprender a comunicarme. ¿Qué acto de amor para con la persona, la expareja y sobre todo con los hijos? No me las sé todas. Quiero aprender. Y de pronto me tocó en este escenario. Por eso es que digo que a veces nos trae regalos escondidos. Aprendí a comunicarme desde que me separé. Me tocó. Te tocó. Me tocó. Entonces, digamos que la comunicación no va a acabar. Hagámosla distinta. Hagámosla nueva. Hagámosla poderosa. Démosle buen ejemplo a los niños. Si no sabemos, se vale que nos enseñen. También, sí. Aprendamos. Hay podcast, hay libros, hay terapeutas, pero pues podemos seguir creciendo hasta el día que nos muramos. Claro, porque muchas veces lo que uno ve es que en medio de estas dificultades de comunicación los niños terminan siendo ese campo de batalla, ¿no? Como también los metemos o se meten a veces en el medio de estos conflictos sin darse cuenta que el impacto mayor es para ellos. Total, es que desde la parte legal son la joya de la corona. Empieza a jugarse como si fuera una pelotita de ping-pong. Sí, un trofeo. ¿Con quién? Un trofeo. Sí, yo me quedé con los niños, no te los voy a dejar y más después de lo que... Ojo, están vivos, están sintiendo, no son un galardón que nos estamos ganando, es que necesitan los niños. Y a veces los niños les funciona una custodia compartida o les funciona una monoparental, dependiendo de la edad, de las circunstancias. Y no pueden ser la excusa para tirarnos dardos. Y todo el tiempo nos están viendo. Sí. Y pensar así no nos también, vean. Sí. Exacto, así no nos vean, pero todo el tiempo, sin ser explícitos, están viendo cómo resolvemos temas, cómo resolvemos situaciones, cómo nos ponemos de acuerdo o no, ¿cierto? Incluso cómo manifestamos nuestras diferencias también, que eso es un punto muy importante. Y mira qué pasa, que a veces lo que no fue resuelto en el matrimonio, razón por la cual nos pudimos haber separado, por ejemplo, no nos pusimos de acuerdo en la crianza. Imagínate, se traslada el problema a la separación. ¿Cómo se hace ahora si no lo hicimos cuando estábamos bien, amándonos bien en la casa? Ahora, ¿cómo hacemos? Entonces se vale hacerlo distinto. También ahí hay un mito muy grande y es que entonces, claro, toca hacer acuerdos, ahí hay una misma parentalidad, pero se valen estilos distintos. Ajá. Hay mucha frustración cuando, por ejemplo, un papá o una mamá me dice, es que yo mantengo las normas, es que yo le hablo de valores, es que yo le enseño sexualidad, pero mi esposo, mi ex esposo o mi ex esposa no. Sí. ¿Qué debo hacer ahí? Y yo les digo, tu 50% es el 100%. Tú no te puedes hacer cargo de lo que la otra persona hace. Claro. Hazte cargo de lo que tú haces, que es lo suficientemente poderoso. Y no te enrolles con que la otra o el otro hace o deja de hacer. Encárgate tú, asume tu pedacito, que con eso es suficiente. Juanita, hablemos ahora un poco como de esa nueva vida de los padres separados y esa vida amorosa que finalmente puede seguir adelante en su camino. ¿Qué pasa cuando papá o mamá comienzan una nueva relación? Esto también es algo que nos preguntan mucho los papás, ¿no? Es cuándo estoy listo para dar ese primer paso y cuando ya lo decides, ¿cómo lo manejo con mi hijo? Total. Bueno, yo creo que antes de pensar también en los hijos, yo pensaría en qué tan listo estoy yo o estoy, qué
qué tanto me he mirado, qué tanto he aprendido de este proceso, voy a repetir los mismos patrones, ¿sí? Voy a estar en una nueva relación porque no sé estar sola o estar solo, porque quiero demostrar algo a alguien, porque es más, a veces yo veo como que estando con otra persona que tiene hijos me ayuda a cuidar a mis hijos. Es decir, ojo con entrar en una nueva relación por las razones equivocadas, que parece y se siente en el enamoramiento. Sí. Pero que detrás, si vamos abriendo esa matrushka o esa cebollita, nos vamos dando cuenta que pueden haber otros motivos equivocados. Entonces, vale la pena hacer un ejercicio de introspección de ¿estoy lista? ¿Estoy listo? ¿Sí? Para abrir mi corazón, voy a repetir un patrón, en fin. Y lo segundo es, mi tiempo no es el tiempo de los hijos. Yo de pronto llevo 1 año separado y llevaba 1 año preparándome o pensándolo, son 2, pero para los niños no es el mismo tiempo. Para ellos es súper reciente. Entonces yo ya llevo 2 años en esta historia en donde yo dejé de amar hace 3, empecé a pensarlo hace 2, me separé hace 1 y estoy ya requete enamorado de otra persona o enamorada de otra persona. Hay que entender que los niños primero tienen que vivir el duelo de que ya no están en esa casa o de esa manera con papá y mamá juntos. Que ya no las comidas son como eran antes, que la Navidad no es como era antes. Sí, la dinámica las vacaciones, cambia completamente. todo cambió. Porque mi cuarto cambia, ahora tengo 2 cuartos. Ahora mi muñequito de peluche está 8 días en otra casa, ¿sí? O una ropa que quería ponerme ya no está. Ya no tengo este vecino. O se me quedó el fin de semana en la casa de papá y entonces, ¿ahora qué hago? Exacto. Esto lo muestro porque es que son muchas cosas con las que los niños tienen que lidiar. Démosles tiempo antes de presentarles a alguien. Entonces, la primera etapa es, ok, entendí. Yo digo que si uno se trastea de casa, se demora uno casi que 6 meses en dónde está el tenedor, dónde es que guardé este pedacito de no sé qué, este libro que yo lo guardaba acá, ya no lo encuentro. A veces son 6 meses en adaptarnos a un país, a un colegio, a un apartamento, a un nuevo trabajo. Imagínate si así es para los adultos, ¿cómo será para los niños? Para los niños. Entonces, por lo menos démosles 6 meses a adaptarse a esta realidad. Para después entender, ¿cómo hace mi mamá? ¿Tiene amigos o amigas y se va ahora al cine sin mi papá? O mi papá sale a una finca sin mi mamá y sin nosotros. ¿Tienen vida? Ese es otro duelo. Claro. Dentro del egocentrismo de los niños, ¿no? Entonces, ok, entiendo que mi papá está de rumba, ¿sí? Eso no pasaba cuando vivíamos juntos. Entonces, reconozco un nuevo padre. Y luego de eso tiene una amiga o un amigo con quien parchamos ahora y vamos a cine o viene a comer a la casa. Entonces, dejemos pasar otro tiempito, otros 6 meses, entender eso. Hasta decirle, estoy enamorada. Y te presento a mi novia, que era mi amiga, ¿cierto? Y que ahora es mi novia. Sobre todo, presentémosles a nuestros hijos cuando estemos seguros de que no solo ellos están listos, tal cual lo acabamos de plantear, sino que nosotros vamos a tener una relación duradera también. Y que no va a haber un duelo en 6 meses de esa persona con quien me encariñé, ¿no? Claro. Y que además esta persona entre bien, porque es una persona que va a entrar también a ser autoridad. No va a ser el reemplazo de papá ni de mamá, pero es una figura de autoridad. Es una persona que da un ejemplo, es una persona que merece respeto. Es como la profe del colegio. ¿Sí? No es la mamá, pues la profe. Sí. Lo mismo pasa aquí. Entonces, ¿cómo hacemos que esta persona se incorpore bien a esta familia recompuesta? Entonces, dependiendo de cómo lo hagamos y el respeto que le demos a los niños, podemos empezar a ampliar la familia y puede ser una ganancia muy linda. Porque es que muchas veces el padrastro o la madrastra, que han sido muy castigados en la literatura infantil, ¿cierto? Como la bruja, sí. Puede llegar a ser una amiga incondicional, puede llegar a ser una buena consejera. Démosle una buena bienvenida a esta nueva figura en esta familia. Pero para eso tenemos que tener un ejercicio de autorregulación nosotros también, darle tiempo y madurez a los procesos. A los niños, a la separación, a nosotros mismos, para que cuando esto empiece a pasar sea una ganancia y no una resta. Claro, cómo aprender en medio de situaciones tan complejas y tan adversas como pueden ser estas, pero creo que sí, creo que también todas estas situaciones que se van presentando, creo que es una manera de mostrarles a los niños que es la vida, pero que si lo hacemos de una manera consciente, tranquila, lo que tú dices, sin afanes, sino como paso a paso, creo que para los niños va a ser mucho más fácil poderlo transitar y poderlo ir incorporando dentro de su nueva historia y cómo lo van integrando en su experiencia. Total, es muy irónico, pero es muy bonito como los momentos más desafiantes, duros, devastadores o difíciles pueden sacar de nosotros lo mejor y pueden dejarnos grandes regalos. Entonces no se trata de mirar el vaso medio lleno, medio vacío, sino se trata de poder reconocer que cualquier situación de la vida es una oportunidad de aprendizaje también y de cosas nuevas. Así es.
Juanita, vamos llegando al final de este episodio. ¿Y qué le dirías a los papás, a las mamás que de pronto están en este momento de tomar estas decisiones, de separarse, de divorciarse? ¿Cuáles serían como esos aspectos que tú dirías, estos son como los acuerdos mínimos o esos pilares que no podemos perder de vista en este momento? Vale. Bueno, antes a todos los papás, así no lo estén pensando, hablen de estos temas. Hablen de lo que no se habla. Sobre la mesa, en la casa. Háblenlo con los hijos. ¿Sí? Yo digo que este libro lo escribí para dárselo de regalo a mi hija en el curso prematrimonial, para poder ser honesto con uno mismo, ¿sí? Como de esto puede pasar y cómo lo viviría, cuáles son los innegociables, dónde están mis valores puestos, qué es amar de verdad en estas circunstancias. Y a los padres que están transitando por una posibilidad como la separación, yo les diría algunas cosas. La primera es, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de nuestro pedacito. Muchas veces en una separación señalamos al otro. Es que tú acabaste con nuestra familia, es que tú me engañaste, es que tú hiciste. Pero somos dos, somos un equipo. ¿Cuál es mi parte y cuál es mi pedacito? Una persona muy valiente, muy cercana a mí, que dijo un día, me contó en medio de una infidelidad, y es, ok, yo fui el infiel, pero la otra persona le dijo, sí, pero yo dejé la puerta abierta. Y es, ¿cuál es mi pedacito? ¿Yo qué tengo que asumir en esta historia? Y eso me lleva me tengo que hacer responsable de mis propias cosas. Eso es lo primero. Lo segundo es, tengamos a las emociones como aliados y no como enemigos. Cuando tengamos rabia, cuando tengamos ganas de picar a alguien, cuando tengamos ganas de hacer daño, somos humanos, aquí no hay, ¿sí? Normalitos, nos puede pasar. Invitemos a esa emoción a la sala de la casa, pongámosle un cafecito y digámosle, ¿qué vienes a decirme? ¿Qué es lo valioso que me estás haciendo ver? Sí, que no quiero, que no vamos a dañarnos de esta manera, entonces yo no lo voy a hacer. Si para mí es valioso, yo no lo voy a hacer. Entonces, usemos las emociones no para que nos empujen, sino para que sean faros de luz que nos guíen por dónde caminar. Tercero, siempre mantengamos el respeto. Siempre, a todo nivel, el respeto es absolutamente fundamental. Y para eso yo tengo una ley que es la ley del 10. Y es... cuando yo tenga ganas de picar a alguien, el carro que se me cerró, la persona que se me coló en la fila o mi expareja que hizo una embarrada, antes de contestar, me espero 10 respiraciones, 10 minutos, 10 horas, 10 días, 10 semanas, 10 meses, para que lo que yo vaya a decir sea más bonito que el silencio. Y es poder saber que lo que yo voy a decir, que las palabras construyen realidades, ¿cierto? Y por último, pongamos siempre a nuestros hijos de primeros. Ellos son los protagonistas de esta historia y ponerlos de primeros es amarme a mí también. Si tengo que reconocer que estoy en una relación que ya no funciona, que ya no me aporta, que ya no hay amor, que no es la manera como yo considero que debe ser, seamos honestos con nosotros. Eso es amar a nuestros hijos, eso es ponerlos de primeras. Ay, espectacular, Juanita, de verdad. Gracias por este espacio que nos has compartido, y de verdad qué rico haberte tenido acá con tantas herramientas y con una mirada tan integral y tan sensata de cómo es este proceso del conflicto, de la separación y el divorcio cuando tenemos hijos en el medio. Muchas gracias. A ti, gracias por esta invitación. Qué delicia estar acá y aquí estoy para lo que necesites. Muchas gracias.